Si hay algo que es evidente en estos momentos es la cantidad de sufrimiento que están causando las acciones chinas para los inversionistas que están expuestos a China. Y hay que entender cuando invertimos en China los riesgos, las posibilidades negativas. Por ejemplo, yo que soy un inversionista que acepta un riesgo elevado en su portafolio, invierto 12% de mi portafolio en China, que ese 12% actualmente debe ser aproximadamente un 7% del portafolio. Entonces, no estoy sumando más a mis posiciones de mis acciones en China porque ya veo muchísimas ofertas en los Estados Unidos. Si yo tuviera un portafolio en el que quisiera manejar menor riesgo, no pondría ahí acciones chinas. Definitivamente sería algo que me limitaría. Pero si yo quisiera tener un riesgo moderado, tendría 5% de mi portafolio en acciones chinas. Entonces todo depende de la exposición. Pero vamos a hablar acerca de por qué es que China se está desempeñando de la peor manera que hemos visto desde la crisis del 2008. Desde la crisis financiera no veíamos un desempeño así para el mercado chino. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que ha caído más de 80% el ETF que sigue a las acciones tecnológicas chinas? ¿Cómo es que ha caído tanto el índice general del mercado chino? Esa es una duda bastante interesante que vamos a poder contestar con tres diferentes cuestiones. Y la primera, el primer riesgo que voy a mencionar son las regulaciones. Y las regulaciones van de dos bandos. La regulación que está pidiendo Estados Unidos para no deslistar a las empresas chinas al pedirles mayor información, al pedirles que publiquen la misma información que le pedirían a cualquier empresa que esté cotizando en los Estados Unidos, aun y cuando sean ADRs, aun y cuando no coticen directamente en la bolsa americana. Les están exigiendo esto, si no, y les están exigiendo que tengan a los auditores que en Estados Unidos son aceptados, no a cualquier auditor que en China elijan o que quieran, tienen que ser auditores aceptados. Por otra parte, las regulaciones adentro de China. Entonces, las regulaciones tienen dos ámbitos. El de Estados Unidos por sobre las empresas chinas y la posibilidad de deslistar, y también el de las regulaciones que está teniendo China por sobre las empresas tecnológicas, las empresas gigantes en China, a las cuales ha afectado muchísimo. Y lo vemos con los resultados de Alibaba. Alibaba, de estar creciendo por encima del 30% año con año, ahora está creciendo a tan solo un 12% este último año. Algo pues alarmante porque todavía hay crecimiento en la economía china, pero vamos a hablar más de eso. Y es que la relación con Rusia es la segunda preocupación actual que hay para las empresas chinas. Las relaciones que tiene China con Rusia están haciendo que la perspectiva que tienen los inversionistas por sobre el mercado chino empeore muchísimo más. No solo por los inversionistas, sino también la percepción global en general acerca de qué es lo que está haciendo China. Y aunque China pues ha negado estar actualmente ayudando a Rusia, hay bastante especulación por sobre estos temas. Se dice que le está pidiendo Rusia a China armamento, China dice que no le va a dar el armamento, o que no es cierto, que no han tenido ese contacto, y al final de cuentas no sabemos qué es verdad. Lo que sí sabemos es que actualmente la percepción que se tiene sobre China es bastante negativa. Y esto solamente el tema de que como están asociados el nombre de China con Rusia y que la economía pues tienen un poco que ver entre ellas y sí tienen pues comercio entre ellas, hay ciertas cosas que hace que empeore más el tema chino actualmente, el tema por sobre China actualmente, y es el de la desaceleración económica, que están comenzando a desacelerar el crecimiento que venían teniendo, pero también están comenzando a cerrar la economía por el tema del COVID otra vez. Y eso pues nos regresa a que están en una etapa comparable con lo que tenían en marzo del 2020. El repunte de los casos de COVID en China es algo bastante alto. Ya se están viendo cierres. Veamos el cierre de alguna de las fábricas de Foxconn. Foxconn, para los que no lo saben, es una de las empresas que produce el iPhone. Entonces, algunas fábricas que producen el iPhone actualmente están cerradas por el tema de que están teniendo cierres económicos para que no siga aumentando el repunte de casos que actualmente tienen, que es el peor desde marzo del 2020. Entonces, sí hay varias cosas, hay varios detalles. La relación con China, el tema de la desaceleración económica que llega cuando también están teniendo repuntes en casos, y los riesgos regulatorios que estamos viendo una y otra vez. Y también, de hecho, veíamos en Disney Shanghai que cerraban el parque. Decidieron llegar a cerrar el parque y hacer pruebas a todos los que estaban adentro del parque de Disney. Entonces, son ciertas cosas que preocupan a los inversionistas que están invirtiendo en China. Y por ahí voltean a ver y constantemente veo que se hace referencia a Charlie Munger y a Manish Pabrai, porque Manish Pabrai está invirtiendo en Tencent y Charlie Munger está invirtiendo en Alibaba. No todas las oportunidades son para todos, y eso hay que tenerlo claro. No todas las oportunidades van a ser para todos. Para mí, el ver los precios actuales de las empresas chinas es una oportunidad.
porque creo en que van a volver a colocarse y van a empezar a volver a trabajar y se van a poder globalizar mucho más esas empresas y la perspectiva internacional va a cambiar poco a poco por sobre estas empresas chinas. Ahora, eso no quiere decir que no tenga riesgos. Los riesgos están y los riesgos son altos, pero hay que considerarlo. Entonces, si volteamos a ver por qué es que Charlie Munger o por qué es que Mohnish Pabrai no se consideran haber equivocado o no salen a admitir que se equivocaron o constantemente reafirman su posición positiva por sobre China, es porque ellos tienen un horizonte de inversión muchísimo más largo que el de otras personas. Ellos no están viendo de aquí a 5 años. De hecho, Pabrai no espera que se duplique su acción, espera que se multiplique por 3 o por 4. Charlie Munger, por otra parte, invierte para los próximos 10 a 20 años. Aunque él no vaya a estar aquí, él está dejando posicionado el portafolio de Daily Journal para el futuro. Entonces, Charlie Munger está pensando un horizonte de inversión bastante largo. No podemos calificar las inversiones por su desempeño en 2 o 3 trimestres cuando en realidad el horizonte de inversión es de 20 años. Eso es algo que va equivocado en base al fundamento que permite que Charlie Munger decida tomar esa inversión. Ahora, si algo es evidente y lo acepto, es el costo de oportunidad. El haber tenido ese dinero invertido en China, pues dejó un costo de oportunidad enorme, porque haberlo tenido en efectivo te hubiera beneficiado mucho más, porque ahora hubieras podido comprar esas mismas acciones muchísimo más bajas. Pero también si lo tuvieras en efectivo y te esperabas a que hubiera ese colapso en los Estados Unidos, que actualmente estamos viendo con más de un 20% de caída en el Nasdaq, entonces tendrías oportunidad de comprar esas acciones muchísimo más baratas. Esas acciones de Estados Unidos sin tener que irte a exponer al riesgo de China. Entonces sí, el costo de oportunidad tiene sentido. Pero aquí volteamos a ver y nos damos cuenta que no podemos calificar la decisión de Charlie Munger y de Mohnish Pabrai porque ellos no invierten tratando de cronometrar el mercado. Ellos invierten en cuestión a los próximos 5, 10, 15, 20 años. Y aunque ellos diversifican poco, aunque Charlie Munger es una persona que diversifica muy poco, él sabe y confía en sus posiciones. Y lo reafirma cada vez que habla de ellas. Y no le interesa que esté pasando en este trimestre ni en el próximo trimestre. Y Charlie Munger es una de esas personas que dice que si algo no te gusta en ese momento, véndelo, no te esperes. Entonces, si en realidad no le gustara, veríamos ese movimiento en el próximo trimestre de venta de Alibaba. Y puede ser que lo veamos, no vamos a saber hasta el próximo trimestre, hasta 45 días después de que termine el próximo trimestre y se reporte esa información. Pero por ahora hay que entender dos cosas. Los riesgos en China que acabamos de mencionar, que sí, son riesgos considerables, que sí, son cambios fundamentales para las empresas. Pero eso no deja de hacer que las empresas a mis ojos se vean baratas y que a los ojos de Charlie Munger y de Mohnish Pabrai actualmente se vean baratas. Porque sí, creo que estos problemas son temporales. Y número dos, que no todas las oportunidades son para todos. Que aunque yo decidí tener 12% de mi portafolio en China, pues actualmente me doy cuenta que pudiera haber sido un error. Que en realidad no tenía que tener 12% en China. Podía haber puesto el 5%. Porque sí quería estar expuesto a China. Era algo que yo quería tener expuesto después de considerarlo muchas veces. Inclusive tengo un video en el que hablo de por qué ya no invierto en China. Después de eso pasaron los meses y reflexioné sobre esa decisión. Dije, pues, ¿por qué limitarme? ¿Por qué eliminar esa inversión en China? Si a final de cuentas la relación riesgo-beneficio cabe dentro de mi portafolio para ese 12%. Que sí, volvemos a lo mismo. Si hubiéramos sabido que iba a caer 80% del mercado de las empresas tecnológicas en China para los próximos 12 meses, pues sería una locura decir que volvería a hacer lo mismo y cometería el mismo error. Porque sí, en costo de oportunidad fue un error. Pero en inversión a largo plazo todavía no lo es. Todavía no lo voy a aceptar como un error, lo veo como una oportunidad y lo veo como un mejor precio actualmente en las acciones que quiero tener para los próximos 5 a 10 años. Entonces, inversionistas, aunque es un tema complicado, aunque todos tienen opiniones diferentes, aunque a nadie le gusta ver su portafolio caer en ciertas cosas, aunque a nadie le gusta ver a su portafolio números rojos, pues actualmente tengo el caso, yo en mi portafolio, de que tengo mitad en Alibaba y mitad en Tencent, que siguen bajando. Y voy a ser paciente y en el momento en el que deje de confiar en ellas voy a venderlas completamente. Pero por ahora, con estos riesgos, los entiendo, los asimilo y me quedo pensando que no son lo suficientemente alarmantes como para hacerme vender y que me hacen entender por qué es que la evaluación de las empresas chinas está donde está actualmente y por qué es que puede cambiar. Inversionistas, hasta aquí les dejo el video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.